Muy buenas tardes, estimado grupo. Muy buenas tardes. Estamos ahora iniciando nuestra sesión de griego, esta primera sesión de esta semana, la primera, y la mayoría está siguiendo el curso de manera diferido. Otros, dependiendo si pueden los jueves, lo harán los jueves, pero los martes no. Por lo tanto, entonces tenemos a José Luis Fernández, que es la persona que puede estar con más seguridad de manera en vivo y en directo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es a revisar un ejercicio, bueno, vamos a revisar algunos ejercicios de la lección 11 que esperábamos que algunos pudieran realizar para esta sesión. Y después de revisar algunos ejercicios de la lección 11, que es la del imperfecto voz activa, vamos entonces a introducir y a dar la lección 12, que es la del imperfecto voz media y voz pasiva. Entonces, voy a compartir en pantalla. Uh, Ahí tenemos la lección 11. Y lo que vamos a hacer, bueno, un momentito, voy a compartir en pantalla, un momento, eh, ahora sí. En el paradigma 135 tenemos entonces los ejercicios de la lección número 11. Yo hice el, creo que yo hice la 1 y la 2, eso sí lo puedo recordar, creo. De todos modos, voy a repetir, vamos a hacer las dos, la 3 y la 4. Bueno, no sé si yo llegué aquí, ahora no recuerdo yo hasta dónde fue que les dejé avanzado para que ustedes lo hicieran. Entonces, lo que podemos hacer entonces es, uh, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a hacer la 3, la 4 y la 5. Vamos a pedirle entonces a José Luis que pueda leer el ejercicio número 3 y luego entonces vamos a hacer la 4 y la 5 para pasar luego a la lección 12. ¿Lo ves en pantalla, José Luis? Sí, Ok, vamos a leer entonces. Lección, ejercicio número 3 del paradigma 135, basado en el tema del imperfecto voz activa. Ok, vamos. apektegnon hoi duloi ta tekna un sun tois mathetais. Ok, aquí tenemos apecteinon. Apecteinon es el imperfecto del verbo apocteino, que es matar, asesinar. Y bueno, quizás habría sido interesante revisar el vocabulario de esta lección. Sería quizás interesante. Vamos a ver para fines de repaso. Tenemos aquí el vocabulario que es el verbo airo, yo tomo, anavaino, yo subo, apotnesco, yo perezco o muero, y aquí está apocteino. Apocteino es el verbo matar, asesinar, y es un verbo que está compuesto, básicamente se observa como compuesto, por lo tanto, el aumento del imperfecto va a aparecer aquí, ¿ok? Bueno, vamos a estar claros. Dado que José Luis Fernández no pudo considerar la grabación de la lección 11, ¿verdad que no, José Luis? Entonces, digamos que básicamente estamos en cierta forma en cero en este punto. Ahora, ¿qué? Vamos entonces a revisar el, el aspecto gramatical de esta lección, que es el paradigma 123, estamos viendo que es el imperfecto. El imperfecto voz activa, voz indicativo del lugo. El tiempo pretérito imperfecto, así se llama, pretérito imperfecto, o que comúnmente también se le llama simplemente tiempo imperfecto. El imperfecto apunta a una acción en proceso
a una acción continua en el tiempo pasado. También se usa para hacerle, digamos, para presentarle de una manera relativa a otra forma verbal. Por ejemplo, cuando tú llegaste, yo comía. Cuando tú llegaste, yo comía. O cuando tú llegaste, yo almorzaba. Entonces ahí usamos el imperfecto, comía, almorzaba, en relación a una acción que se considera puntual. Cuando tú llegaste, yo comía, es decir, estaba en proceso esa acción de comer. También cuando tú llegaste o cuando tú volviste, yo estaba leyendo o yo leía. Ahí está el imperfecto. Entonces el imperfecto tiene lo que se llama un aumento. Los verbos que tienen un tema que iniciado con consonante van a tener una épsilon como aumento. Y aquí está, por ejemplo, el tema es lu. Entonces, como el tema es lu con consonante, aparece aquí lo que es entonces el aumento. Y luego las desinencias, el tema es obviamente lu. Ahí hay que aclarar que el tiempo imperfecto se sustenta en el tema del presente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tú tienes que el tema es lu, le quitas la omega, si le quitamos la omega nos queda el tema, lu. Y es lo que está pasando aquí, que el imperfecto entonces se fundamenta en el tema del presente, le agrega el aumento y luego la terminación del imperfecto, que es om para la primera persona del singular, es para la segunda del singular, para la tercera del singular, omen para la primera del plural, et para la segunda del plural y om para la tercera. Eso significa entonces que, por un lado, la terminación de la primera persona del plural y la terminación de la segunda es igual en el imperfecto y en el tiempo presente. La diferencia va a ser el aumento. Por ejemplo, si fuera de tiempo presente, le quitamos la épsilon de aumento y diría luomen, tiempo presente, luete, tiempo presente, pero con el aumento, el luomen, el luete es de tiempo imperfecto. Y observamos también que la terminación om, el uom, es una desinencia común para la primera persona del singular y para la tercera del plural. Eso significa que en cualquier texto bíblico, una forma verbal del imperfecto que aparezca como eluom, tendremos que verificar el contexto a ver si se interpreta como primera persona del singular o como la tercera persona del singular, del plural. La morfología será exactamente la misma. Luego, ¿qué va a pasar con verbos que lo que tienen es una consonante, perdón, una vocal? Ahí tenemos, por ejemplo, el paradigma 126, se alarga por lo general con una vocal larga. Epsilon va a ser sustituido por una eta. Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo egeiro. Egeiro es presente, pero el imperfecto es egeiron. Egeiron. Se sustituyó la epsilon, que es siempre corta, por una eta, que es siempre larga. En el caso de acuo, el imperfecto es equum, se alargó el alfa con una eta. Y de airo, que tiene un dictongo, el dictongo alfa iota, es alargado por una eta con iota suscrita y se dice eron. Eso es lo que va a pasar con los verbos en el tiempo imperfecto que inician con vocales. El aumento que demanda el tiempo pasado, en este caso el imperfecto, es entonces la vocal se alarga y en el caso de consonante aparece con una épsilon como alargamiento. Por otro lado, ¿qué va a pasar entonces con los verbos que son compuestos? Los verbos que son compuestos, miren lo que va a pasar. Tenemos el paradigma
131. Los verbos que son compuestos, lo que va a ocurrir es que el aumento va a aparecer entre la preposición y el tema del verbo. Si la preposición termina con vocal, generalmente esa vocal se va a eliminar y va a aparecer el aumento. Por ejemplo, tenemos el verbo ekbalo. Ekbalo. El auristo, perdón, el tiempo imperfecto de ekbalo es exébalon. ¿Por qué exébalon? Vamos a ver por qué. En primer lugar, como ekbalo es un verbo compuesto por la preposición ek y el verbo balo, ocurre lo siguiente: el aumento va a aparecer entre la cappa y la beta, porque el verbo balo, que es arrojar, echar, es un verbo que inicia con consonante. Si la raíz inicia con consonante, es beta, pero es un verbo compuesto por la preposición ek y el verbo balo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se le pone el aumento antes de la beta. ¿Y qué va a pasar ahora? Que ustedes saben que la cappa, en este caso, cuando la preposición ek aparece delante de una vocal, cambia la cappa por una xi. Entonces, eso explica que el presente de ekbalo haga su imperfecto como exébalon. Exébalon. Aquí observan esto, ¿verdad? Aquí se le agregó la epsilon, obliga a cambiar la cappa por una xi, pero el tema es el mismo. Val, es decir, beta, alfa, doble lambda, y luego aparece la terminación del imperfecto, que ya dijimos que es común a la primera persona del singular y a la tercera persona del plural. Otro ejemplo es el verbo apopteino. Entonces, el imperfecto es apecteinon. Se perdió la vocal de la preposición apo y aparece en su lugar la epsilon del aumento. Entonces, decimos que el presente es apopteino y el imperfecto es apecteino. Del verbo apago, entonces, como inicia con vocal alfa, esa y se considera un verbo compuesto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como es de apo y del verbo hago, apo y hago, entonces la alfa se sustituye por una eta y se le pone la terminación on del imperfecto. Así que eso es básicamente lo que ocurre con los verbos para hacer el pasarlo del presente al imperfecto. ¿Alguna pregunta, José Luis? No te escucho, José Luis. Abre el micrófono. Perdón. Sí. No, solamente que sencillamente las preposiciones están, o que parte del verbo están en forma abreviada, vamos a decir. En este caso está abreviada. Okay. En este caso abreviada. Apo no, porque apo es la preposición apo. Pero en el caso de apago, es la preposición apo, pero perdió la vocal porque el verbo hago comienza con vocal también. Entonces se forma el verbo apago. ¿Ok? Entonces, y ahí entonces el imperfecto sería apego, porque ya la preposición haber perdido la vocal, lo que nos queda es el tema iniciado en alfa del verbo hago, conduzco, traigo. Entonces ahí viene entonces que esa vocal alfa sea la que se alargue en una eta. ¿Ok? Entonces, observando eso ya y habiendo, digamos, visto el vocabulario, vamos entonces rápidamente a ver el vocabulario. Sería bueno ver el vocabulario que va a aparecer en los ejercicios. Tenemos ahí y vamos a dejar que tú lo leas, por favor. Idle. Sí. Anabino. Muy bien. Apo. Apod. Recuérdate que la teta se lee como Z, se pronuncia como Z y se translitera como TH. Entonces, apod, apodnesco. Ok, apodnesco. Ok.
Aposteino, Sí, apostelo, muy bien. hartos, Un sustantivo de género masculino por el artículo. Ajá. Luego tenemos el verbo. vaino, Muy bien. Decía en la grabación anterior, en la sesión anterior, el verbo vaino no ocurre en el Nuevo Testamento como verbo sencillo, pero sí aparece compuesto, como vimos ya, por ejemplo, anavaino. Yo subo con la preposición ana, y vamos a ver este abajo aquí, catavaino, yo bajo, yo desciendo. Entonces, la razón de colocar en el vocabulario el verbo vaino, el verbo base, es para que podamos comprender luego el contenido semántico y lo que le aporta a verbos como anavaino y catavaino. Pero el verbo como tal, así, no aparece propiamente en el Nuevo Testamento. Ok, seguimos. es, estio, Ok, frío, el acento en la iota, yo como de comer, tío, ajá, cata, o catá, perdón, catá, ajá, catavaino, muy bien. men, de, Sí, lo que pasa aquí con esta dos palabras, dos partículas, es que uno inicia una cláusula y la otra en la otra cláusula. Entonces, en una oración así, eso implica una especie de contraste por un lado, por el otro lado, etcétera. No es que van a aparecer en conjunto, por eso se ponen los puntos suspensivos, indicando que una va a aparecer en la primera cláusula y la otra en la siguiente cláusula. ¿Ok? Tenemos aquí, uqueti, muy bien, ya no, adverbio, podemos decir de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? para, Ajá. Preposición que con el genitivo significa de, con el dativo al lado de, ante y con el acusativo junto a. para lambano, Muy bien, entonces yo recibo, yo llevo conmigo, es un verbo compuesto por la preposición para y el verbo lambano, que ya lo conocemos. La otra palabra, sun, sum, muy bien. Sum, preposición que se usa con el dativo y tiene, digamos, es sinónimo básicamente al uso de la preposición meta con el genitivo. Sum más el dativo significa con lo mismo que meta más el genitivo. Entonces, la palabra que sigue, sunago, bien, yo reúno porque el concepto de reunir, yo reúno porque está compuesto por la preposición sum, que es con el dativo, y el verbo hago, que es ir, ir y guiar. Entonces, si es yo guío del verbo hago, guiar, conducir, entonces con la preposición adquiere el sentido de yo reúno. O sea, vamos juntos, ¿ok? Ok. uh-huh. Y la preposición, este viene siendo un adverbio. Tote, Oh, entonces, correcto. Entonces, vamos a hacer por lo menos revisar dos ejercicios para ver el imperfecto y luego vamos a pasar a la lección 12 porque ya con esta lección, bueno, en el paradigma 133 es importante para esta lección y los ejercicios, que ahí teníamos el imperfecto de mí. Paradigma 133, observamos el imperfecto de mí, que todos inician como si fuera, al ser el imperfecto, recuerden que el verbo es eimi, ¿verdad? Como lo vemos aquí. Y al ser el imperfecto, vemos cómo se alarga el epsilon mayota, que en realidad es un dictongo, pero aparece alargado con eta. Por lo tanto, en el imperfecto, todas las formas del verbo en mí aparecen con eta. Emen, es, en, emen, ete, esa. ¿Ok? Observen, todas las formas verbales del imperfecto de mí inician con eta. Por supuesto, entonces decimos que la terminación de la primera del singular es men con eta, pero observa, José Luis, y observa en el grupo que la primera del plural es con epsilon. Emen con eta, primera persona singular, yo era, yo estaba. Pero emen con epsilon, entonces es la primera persona del plural. Nosotros éramos, nosotros estábamos. La segunda singular es con
el acento circunflejo y espíritu suave. Y igual, entonces, igualmente en la tercera singular que aparece en el pasaje de Juan 1, lo vemos con el mismo espíritu suave, con el acento circunflejo y una nu. Emen es en y emen ete esan. Entonces ahí tenemos el imperfecto de mí en su de conjugación completa. ¿Okay? Entonces tienen que familiarizarse con el imperfecto de mí para que puedan reconocerlo cuando aparezca en cualquier oración. ¿Okay? Aquí entonces vamos a hacer por lo menos dos para pasar a la lección 12 y tener el tiempo para tratarla ampliamente. Vamos a hacer, por ejemplo, la número 5. Vamos a leerlo 5 y 6 y luego pasaremos a la lección 12. Lee, por favor, José Luis. Para el lambanete son... No, lambanete. Lambanete. Sí. Lambanete, ok. Sí. Para el lambanete son arton, para son dulon, kai es 7, Ok. Autón. auton. Entonces, para el ambanete ton arton, para ton dulon, kai estiete autón. Observemos aquí, para el ambanete. Acabamos de ver en el vocabulario el verbo para lambano. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ahora no es para lambano, sino paré? Porque ahora está en tiempo imperfecto. Y fíjense qué interesante. Es bueno que observemos esto, porque la única diferencia entre esta forma verbal de tiempo presente y lo que sería el imperfecto es la épsilon, porque la terminación ya les dije que es la misma en el tiempo presente y el imperfecto. Este es la terminación de la segunda persona del plural. Entonces, si en vez de paré dijera para lambánete, diríamos que sería tiempo presente, voz activa, segunda persona del plural. Pero al observar el paré, donde se sustituyó el alfa por una epsilon, estamos entendiendo entonces que aquí estamos con el tiempo imperfecto, que este es el aumento que aparece aquí antes la lambda del tema del verbo lambano. Recuerden que para lambano es un verbo compuesto de la preposición para y del verbo lambano. Por eso entonces aquí pare lambanete, tiempo imperfecto, voz activa, segunda persona del plural. Ahí significa entonces ustedes recibían. ¿Ok? Ton arton, ya sabemos que es un sustantivo que está en caso acusativo masculino singular. Acabamos de ver en el vocabulario que es su forma léxica es ho hartos, pam. Para más genitivo, de o de parte de, entonces tom dulon es el genitivo masculino plural de dulos. Tom dulon sería entonces el genitivo masculino plural de dulos. Kai ya sabemos que significa una conjunción y también y siete es el verbo, es una forma verbal aquí en tiempo imperfecto, porque vimos que en el vocabulario es el verbo thio, es, pero con éxilo, no con eta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que este cambio de epsilon por eta nos dice que estamos frente a un tiempo imperfecto, segunda persona del plural voz activa, es decir, ustedes comían. Y autón es un pronombre personal que está aquí en caso acusativo masculino singular. Entonces tendríamos que buscar a ver a cuál sería el antecedente de este pronombre, que debe ser entonces un sustantivo que debe estar en nominativo, debe estar en el género masculino y en número singular. Y aquí, obviamente, dado que no tenemos otro, ton arton es el antecedente de autón. Entonces la traducción sería, ustedes recibían el pan de los siervos o de parte de los siervos y digamos literalmente, y ustedes lo comían a él, autón. Entonces,
para el ton Arton es el complemento directo de para el ambanete, pero auton, aludiendo a ton Arton, es el complemento directo de la forma verbal fiete. Entonces, ustedes recibían el pan y la otra cláusula dice, y lo comían o se lo comían, ¿ok? Entonces, ustedes recibían el pan de parte de los siervos y se lo comían. En una manera, una traducción, porque no hay que decir a él, sino que usamos en castellano la traducción de se lo comían, ¿ok? O lo comían. Ustedes recibían en tiempo perfecto el pan de los siervos y lo comían o se lo comían. ¿Alguna pregunta, José Luis? No, bueno, es una preposición que basada en lo que es ton dulon, entonces Ajá, se debe considerar que está en caso genitivo. correcto. Bueno, la preposición no marca el caso en un sentido, pero saber que una No. preposición se utiliza con un caso es importante. Aquí, por la terminación, sabemos que tondulon es de tiempo, perdón, es un sustantivo que está en genitivo masculino plural. Ahora bien, podemos de momento usar, apelar a un léxico que ya les envié y que lo estoy animando a usarlo, usándolo yo aquí, para que ustedes apelen a él cuando tengan cualquier duda, ¿ok? En ese sentido, yo voy a marcar, un momentito, el, el uso de, este, de este léxico para que ustedes lo puedan usar. Repito, ya no sé si tú lo bajaste, José Luis, pero sería importante que lo tengan a mano siempre y lo puedan utilizar, ¿ok? Déjenme buscarlo un momentito para que veamos las posibilidades de la preposición para. Un momentito, lo estoy buscando. Ok, vamos a ver. Ok. Cuando lo tenga lo voy a compartir. Ok, un momentito. Ok, ya lo tengo aquí. Entonces sí, ahora voy a compartirlo. Vamos entonces a ir a nuestro léxico. Observen, tenemos aquí la preposición para. ¿La observas, José Ujú. Luis? Sí. Ok, para con el caso genitivo significa de parte de. Por eso traduje que ustedes reciben el pan de parte de los siervos, ¿ok? Entonces, de parte de o por, con dativo, punto B, con, entre, delante de, ante, a los ojos de, para, junto a. Y con acusativo significaría junto a la orilla de, hacia, a lo largo de o por. ¿Ok? Aquí tenemos entonces las opciones que tenemos frente a la preposición para. En primer lugar, reconocer que es una preposición que se utiliza con tres casos. Recuerden que hay preposiciones que se utilizan con un solo caso, como son con el dativo y em con el dativo, bueno, son con el dativo, también en con el dativo, pero eis con el acusativo. Y mientras que meta se utiliza con dos casos y con sentido distinto, dependiendo del caso. Entonces aquí tenemos que con el genitivo, con el dativo, el acusativo. En el ejercicio que nos encontramos, inmediatamente vimos que la palabra Tom Dulon es genitivo masculino plural, optamos entonces por las acepciones que tiene la preposición para con el caso genitivo. ¿Ok? Y eliminamos las otras opciones, no nos interesan. ¿Por qué? Porque la palabra con que está relacionada sintácticamente, la preposición para está en genitivo. Ahora, si estamos seguros de que un texto bíblico es el caso genitivo, entonces pueden obviar los demás casos. Recuerden que las preposiciones van a estar ligados de una manera u otra a un determinado caso. Por lo menos uno, por lo menos un caso. Entonces, volvamos al ejercicio
Y vamos entonces a ver por qué optamos por traducir de la siguiente manera. Ustedes recibían el pan de parte de los siervos y se lo comían. Tom Dulon, genitivo masculino plural, y entonces, ahora, bueno, hay que observar que estamos hablando del caso, no del género ni del número. Es decir, cuando decimos que una preposición se utiliza con el dativo, no importa el género, puede ser, puede ser género neutro, puede ser género masculino o femenino, lo importante es que sea dativo. Otra observación, sí, porque quiero hacer esa observación clara para que de momento no se encuentre en un texto bíblico que usted diga, pues, ¿qué pasa aquí? No, no, no. Estamos hablando de que también no importa el número, puede ser singular o puede ser plural. Lo importante es que estemos claros que esa preposición se utiliza con tal caso. No importa el género, no importa el número. ¿Ok? Y aquí obviamente estamos ante un genitivo masculino plural, entonces de parte de. Pero bien, si hubiera estado, por ejemplo, aquí tu dulu, en genitivo singular, hubiéramos traducido de la siguiente manera. Ustedes recibían el pan de parte del siervo, tu dulu, y se lo comían. Entonces, no importa el género ni el número, lo que importa es el caso. Y eso que jamás se les olvide en su contacto con el griego y con el Nuevo Testamento griego. Vamos a hacer la número 6 para entonces pasar al tiempo imperfecto, voz media y pasiva. Vamos a leer entonces a José Luis, la número 6. Diaten alethean apetneskon hoi mafetai en tais en merais. Ok, observa que es ekeinais. Ok, estamos ante un espíritu rudo y el acento está sobre la epsilon. Entonces, diaten alethean apesneskon hoi macetai en tais hemerais ekeinais. Observamos aquí de inmediato la preposición dia. Y ahora volvemos a la pregunta, si cada preposición está ligada por lo menos a un caso, entonces uno se pregunta, la preposición dia, ¿con cuál se usa con un caso o con dos casos? ¿Qué tú recuerdas, José Luis? Con dos, acusativo y genitivo. Muy bien. Ahora, ¿recuerdas qué significa con el genitivo? Yo sé que una causa de sería... No, ahí vamos, por medio de o a través de. Exacto, sí. Y con el acusativo, por causa de. Ahora bien, ya que hemos definido que esas son nuestras dos posibilidades, lo que resta por averiguar es la palabra que sigue, la palabra con que está relacionada sintácticamente esta preposición, ¿está en genitivo o acusativo? Acusativo. Acusativo, perfecto. Un acusativo femenino singular. Por lo tanto, dejamos fuera el que pudiera ser por medio de y nos quedamos como única opción por causa de. ¿Ok? Entonces, como aletheia, ¿tú recuerdas qué significa aletheia? Aletheia, no. Verdad. Y como está en acusativo, y dia más acusativo por causa de, diríamos entonces que la traducción de la frase diaten aletheian sería por causa de la verdad. Por causa de la verdad. Ahora, tenemos a apesneskon. Apesneskon. Es un tiempo imperfecto. Hace rato vimos que el verbo es apodnesco, que es que morir, ¿ok? A diferencia de apopteino, que es matar. Y es bueno que hagan la diferencia. Apodnesco es un verbo intransitivo, yo muero, mientras que apopteino es un verbo transitivo, matar, quitarle la vida a alguien. Entonces, apesnescon
por el aumento aquí se perdió la apo y vemos a la epsilon, es un tiempo imperfecto y la terminación lo dice también. Entonces, diríamos que es tiempo imperfecto, voz activa, primera persona del singular o tercera del plural, como dije hace un rato. La terminación om en el imperfecto es tanto de la primera del singular como de la tercera del plural. Sin embargo, no vamos muy lejos para ver que no puede ser primera del singular. ¿Por qué? Una razón sencilla. La simple observación nos dice que esta frase, hoi macetai, que está en qué caso, José Luis. Eso es caso nominativo. Correcto, Plural. nominativo masculino plural. Y se cumple la regla aquí de que un nominativo plural demanda un verbo en tercera persona del plural. Por lo tanto, la posibilidad de que apetezcan pueda ser interpretado como una primera persona plural se cae porque el nominativo plural hoi macetai demanda que se interprete como tercera persona del plural. Fíjense cómo ya ante una ambigüedad gramatical, la misma oración nos provee la herramienta para eliminar la ambigüedad. ¿Ya? Cuando, repito, sin, fuera de contexto, apeznescon sería sencillamente eso, una forma verbal de tiempo imperfecto, primera persona del singular o tercera del plural. Pero una vez en este contexto oracional observamos la presencia de un nominativo masculino plural, me elimina el singular y ese sustantivo nominativo plural, en este caso masculino, se convierte en el sujeto de ese verbo. Luego tenemos tais gemerais con la preposición en, la que es como el único caso que se utiliza es dativo femenino plural. Repito, la preposición en, como recordamos, es una preposición que solo se utiliza como el dativo. Entonces, tais gemerais es un dativo femenino plural de gemera. Pero tenemos algo interesante que es tais gemerais ekeinais. Por lo tanto, tenemos una frase que involucra un artículo, un sustantivo y un pronombre demostrativo. Ahora, ustedes recuerdan que ekeinais viene de kein, ¿no? Que significa aquel, ¿verdad? Y siempre aparecerá en una estructura predicativa, es decir, el sustantivo es el que va a tener el artículo y no el pronombre o adjetivo demostrativo. Siempre el artículo lo va a acompañar al sustantivo y no al pronombre adjetivo demostrativo. Por eso decimos que siempre los adjetivos o pronombres demostrativos aparecen en una estructura predicativa, ¿ok? Y aquí entonces significa aquellos días, en aquellos días. La traducción sería entonces, por causa de la verdad, los discípulos, hoi macetai, un sustantivo masculino de la primera declinación, por eso esa terminación rara del femenino ahí, pero el artículo lo marca definitivamente como masculino, por causa de la verdad, los discípulos morían en aquellos días. O en aquellos días, por causa de la verdad, los discípulos morían. O los discípulos morían por causa de la verdad en aquellos días. ¿Alguna pregunta, José Luis? Perdón un poquito mi ignorancia. La palabra ¿Cómo era? gemerais, perdón. ¿Pertenece a la nueva lección, la 11? Gemerais. Ajá. Gemerais. No, esa la dimos ya cuando dimos, no, esa está cuando dimos los sustantivos femeninos de la primera declinación, que antes de alfa tienen una ro. ¿Ok? Entonces ahí mencionamos a Jora y a Gemera como sustantivos que son de alfa porque tienen una ro antes de alfa y que esos sustantivos, recuerden, tienen la característica de que usan la terminación del genitivo en la misma, genitivo singular es la misma del acusativo plural. No sé si recuerdas esa idea. Ya Entonces, lo identifico, sí. correcto. Entonces, por causa de la verdad, así literalmente como está ahí en ese orden, por causa de la verdad morían los discípulos en aquellos días.
en un buen castellano, en una buena sintaxis castellana, los discípulos morían en aquellos días por causa de la verdad. Los Entonces, discípulos morían en aquellos días por causa de la verdad. Ajá, ¿cómo es? estáis Gemerais, Ekeinais, Sí, Ekeinais, Ekeinais. está en Ajá, forma predicativa. correcto. ¿Por qué? Porque tenemos el artículo, el sustantivo y el pronombre demostrativo. Okay. Entonces, los pronombres demostrativos siempre van a aparecer en relación a un sustantivo en una estructura predicativa. Es decir, el artículo no va a acompañar al pronombre adjetivo demostrativo, sino al sustantivo. Pero siempre se va a traducir en esa manera, en aquellos días. En la traducción colocaremos, en buen castellano, el demostrativo adelante. ¿Ok? No vamos a decir en, uh, en días aquellos, sino en aquellos días. Entonces, maestro, en vez de, si hubiera sustituido la palabra, por ejemplo, de la oración Ekeinais por jutos, entonces entraríamos en lo que Aparecería sería. aquí. Aquí aparecería entonces, sería en tais, hemerais, tautais o Okay. hautais, ¿ok? Hautais. Porque recuerden que el demostrativo es en hutos, haute y taute. Y tauto, ¿ok? Tuto, Uh-huh. perdón, tuto. Entonces, el masculino sería hutos, el femenino haute, pero el acusativo, el neutro sería tuto, ¿ok? Y así, entonces, si fuera aquí en tais, hemerais, hautais, sería entonces aquí, aparecería igual también, en el mismo orden. El punto es que, o también pudiera aparecer en la otra forma, pudiera aparecer en ekeinais, tais, hemerais. El punto es que el artículo se va a quedar con el sustantivo y no con el demostrativo, porque puede ser también diaten, alethean, apethnescon, hoi macetai, en ekeinais, tais, hemerais. Y de nuevo, vamos a quedar en una estructura predicativa porque el artículo se va a quedar al lado del sustantivo y no al lado de keinos. ¿Ok? Bien, ok. Entonces, esa es la idea. No importa si es jutos, no importa si es ekeinos, no importa el pronombre demostrativo que sea, si aparece en relación a un sustantivo, siempre aparecerá en una estructura predicativa. Es decir, el artículo acompañando al sustantivo y no acompañando al pronombre adjetivo demostrativo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, bien. Vamos entonces ya, dejando esto de guía, vamos a pasar entonces al imperfecto voz media y voz pasiva, la lección siguiente. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es observar el vocabulario y vamos a dejar que José Luis Fernández, que es el único que ahora mismo está en vivo y en directo, nos lea el vocabulario paradigma 136. Aperhomai, ¿Sí? Biblion, No. so, Observa. Biblion. Biblion, Biblion. Ajá. um, daimonion, Muy bien. Dehomai, Ajá. Dejoma es un verbo de ponente defectivo, pero sinónimo de la vano. ¿Ok? Apergomai es un verbo defectivo. Recuerde que los verbos de ponente o defectivo, según este libro, serán los verbos que van a tener omai en su forma léxica, que es una terminación de voz media o voz pasiva. Sin embargo, se traducen en forma activa. Por eso yo me voy. Apergomai, yo me voy. Biblion es un sustantivo, como vemos ahí el artículo to, de género neutro de la segunda declinación. Originalmente, tomen este dato, la terminación om era, esa terminación era de los diminutivos, ¿ok? Biblio sería un diminutivo librito, pero resulta que la palabra biblion
como diminutivo de biblos que vimos en Mateo 1.1 hace un tiempo, biblion originalmente pasó al Nuevo Testamento, al vocabulario del Nuevo Testamento, como un sustantivo no diminutivo. Por lo tanto, no es correcto utilizar a biblion como librito, si bien tienen la terminación de un diminutivo. ¿Ok? Biblio. La palabra demonio, otra palabra de género neutro, que es demonio. De hecho, la palabra demonio castellano viene siendo prácticamente una transliteración del griego daimonion. Ok, dejomai es un verbo deponente o defectivo, yo recibo, equivalente a lambano, que no es deponente, ok, que no es defectivo, pero dejomai es verbo defectivo. Seguimos con la otra palabra. Ekporeumai. Ekporeumai, ereuomai es un dictongo epsilon, y es un verbo también deponente, yo salgo. Tú recuerdas que el verbo poreuomai, lo recuerdan, que es ir, pero con la preposición ek le da el sentido de salir, ir hacia afuera, literalmente, ¿ok? Ek poreuomai, lo mismo que el verbo balo, es arrojar, pero cuando traducimos ek balo y aparece en los relatos, por ejemplo, de exorcismos en el Nuevo Testamento, ek balo implica sacar, arrojar, echar fuera, ¿ok? Ek balo. Y aquí vemos lo mismo con el verbo ek poreuomai. La palabra que sigue. Ergon. Ergon, sustantivo de género neutro, tenemos el artículo ahí, significa trabajo, obra, tarea, etc. To ergon, sustantivo de género neutro de la segunda declinación. ¿Ok? La palabra que sigue, eti, es un adverbio de tiempo aún, todavía, eti, todavía. La palabra que sigue. Thalassa. No, el acento está sobre el alfa. Thalassa. Thalassa. Entonces, G es un sustantivo femenino de la primera declinación. Lago, mar. Thalassa. ¿Ok? Tenemos la Kai, y ya la conocemos, lo hemos visto tantas veces, y que puede significar y también, además, tanto, como también, etcétera. Lo mismo que en castellano, esa parte. Luego, la palabra que sigue. Caterhomai. Caterhomai, otro verbo deponente con la terminación omai, pero que observen aquí que realmente cater puesto de la preposición kata y del verbo erhomai, que lo hemos visto, el verbo ir, erhomai. Entonces, kata más erhomai origina el verbo caterhomai, que ahora erhomai es sencillamente significa ir hacia abajo. Por lo tanto, yo bajo, yo desciendo. ¿Ok? Yo bajo, yo desciendo. Y es importante tomar en cuenta que aquí está un verbo compuesto, porque al pasar al imperfecto, esa epsilon va a ser perjudicada cuando va a ser afectada cuando pase al tiempo imperfecto. Caterhomai. La palabra que sigue. Ude. Ude, la conjunción que significa tampoco o ni. Tampoco o ni. Es una combinación de u y de. ¿Ok? Tampoco ni. La palabra que sigue. Upo. Upo es un adverbio, aún no, todavía no. Aún no, adverbio de tiempo. ¿Ok? Y seguimos con la palabra que sigue. Peri. Peri es una preposición con genitivo acerca de y con acusativo alrededor de. De ahí viene la palabra perímetro, ¿verdad? Cuando hablamos de un perímetro, hablamos de un área alrededor de. Entonces es importante entender que se utiliza con dos casos. Con el genitivo acerca de, pero con acusativo alrededor de. Y es importante en un texto bíblico no olvidar que peri se utiliza con dos casos. Primero, y con obviamente ideas distintas. Con genitivo acerca de, por ejemplo, peri tu curiu significaría acerca del Señor. Pero si es peri ton curion, sería alrededor de quién,
alrededor del Señor. Repito, peri tu curiu, acerca del Señor. Peri ton curion, entonces, alrededor del Señor. Y cualquier otra palabra, lo importante es entender qué significa peri con genitivo y qué significa con el acusativo. La palabra que sigue, ployon. Ployon es barco, es de género neutro, barco, nave. Y la palabra que sigue, Sunerhomai. ok, aquí sunerhomai es un verbo compuesto del verbo erhomai y la preposición con. Sun, que es con lativo. Por eso yo reúno lo mismo que vimos sunago, ok, sinónimo. Hace un rato vimos el verbo sunago y ahora vemos la misma composición, pero con el verbo sunerhomai. Significa yo reúno ambos verbos que están en la base, que es el verbo hago en sunago y erhomai en sunerhomai significan ir. Por lo tanto, con la preposición sun se le da un matiz, es de reunir, ir juntos, ¿ok? Caminar juntos. Luego tenemos esta preposición, Juper. juper, muy bien, que con genitivo significa a favor de y con el acusativo por encima de. Aquí tenemos otra preposición que se utiliza con dos casos. Juper con el genitivo a favor de y con acusativo por encima de. Es lo que en castellano ha llegado a ser hiper, ¿ok? Ese prefijo hiper que aparece en varias palabras castellanas, como por ejemplo hipermercado, que sería aunque un supermercado que está por encima de los supermercados normales, ¿ok? También cuando se aparece con enfermedades hiper, implica una situación gravísima, ¿verdad? Así que ahí está, viene de huper, en griego huper, entonces con genitivo a favor de y con acusativo por encima de. Bien, ahora, ahí está el vocabulario. Ahora vamos inmediatamente al paradigma de 137, que no olviden que así como el presente, las terminaciones de voz media eran las mismas de la voz pasiva, el imperfecto pasa lo mismo. En ese sentido, el paradigma 138 y el paradigma 143 apuntan a lo mismo. Es decir, tienen las mismas terminaciones, formas verbales del imperfecto, pretérito imperfecto, voz media y voz. Vamos a dejar que José Luis lo lea. Paradigma 138. Si quieren, vamos a verlo porque está más completo y no me obliga a mover la página. Vamos a verlo en el 143 porque es la misma cosa, es la misma desinencia. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a colocarlo ahí, que se vea bien. Vamos a leer, repito, este paradigma y es el anterior la misma. O sea, aunque aquí el libro lo separó para favorecer la comprensión del estudiantado, que puso en el otro paradigma lo de la voz media y aquí lo de la voz pasiva, nosotros por razones prácticas lo vamos a ver juntos. ¿Ok? El paradigma 143, vamos a ver las terminaciones, la morfología de las formas verbales del tiempo imperfecto, voz media y voz pasiva. Vamos entonces, José Luis. El UMN, el UOMETA. No, pero vamos en el singular y luego el plural. Ok, el UMN. El UOMEN. El UOMEN. Exacto. El UO. El U. Aquí recuerda que es un diptongo omicron upsilon que se lee U. Y tenemos al Lu aquí. Entonces, Lu por la upsilon y el otro sonido U por el diptongo. El U. El U. Ok, seguimos. El lueto. El lueto.
El úeto, ¿ok? Primera del plural. El úometa. Ómeza, el uómeza. Observa, recuerda que para ayudarte, aquí, por ejemplo, es el úeto. ¿Por qué es el úeto? Porque no hay diptongo entre upsilon y epsilon. Sin embargo, si fuera epsilon, upsilon, sí hay diptongo. Porque hemos dicho e insistimos que en griego los diptongos tienen como segunda vocal una iota o una upsilon. Entonces, por eso el úeto y aquí el uómeza, porque no hay diptongo entre upsilon y omicron, no así si fuera omicron upsilon. Entonces, el uómeza, aquí, El oeste. el uf, igual, y la última, El uonto. el luonto. Muy bien, aquí, el luomen como forma de voz pasiva sería yo era desatado. El libro, por la traducción que hizo del inglés, puso yo estaba siendo desatado, pero podemos sencillamente decir yo era desatado y punto. No hay que decir yo estaba siendo desatado, yo era desatado y punto. No es que está mal tampoco decir yo estaba siendo desatado, pero no necesariamente primordial ni es la primera opción. Yo era desatado, punto. El lu sería tú eras desatado o tú estabas siendo desatado, pero ya le dije la observación mía, tú eras desatado. El úeto, él o ella, él era desatado y como tercera singular, ella era desatada. El uómeza, nosotros éramos desatados. El UFC, ustedes eran desatados. El uonto, ellos eran desatados o ellas eran desatadas. Aquí la terminación son obviamente omen, u, eto, ómeza, f, onto. ¿Por qué? Porque observamos lo que dije antes. El imperfecto del luo implica que si quitamos la omega al luo, lu es el tema. Y el imperfecto se basa en el tema del presente. O sea, las formas verbales del tiempo imperfecto en griego se sustentan en el tema del presente. Lo único que le agregan un aumento por el verbo comenzar con consonante y aparece aquí la epsilon. Entonces, le ponemos la epsilon de aumento y luego al tema lu, que es lu, le ponemos las terminaciones del imperfecto, que son omen con eta, no con epsilon, u, dictongo omicron upsilon, eto, epsilon tau omicron, primera del plural, omeza, omicron mu, epsilon, teta, alfa, el UFC, epsilon, sigma, teta, epsilon, y el uonto sería onto, omicron, nu, tau, omicron. Por supuesto, ahora vámonos al sentido de la voz media. Ya lo jugamos como voz pasiva. Yo era desatado, el u, tú eras desatado, el ueto, él o ella era desatado, desatada, el uómeza, nosotros éramos desatados, el ufc, ustedes eran desatados, y el uonto, ellos eran desatados. Ahora, como voz media, ahí sí quiero volver a la partecita del paradigma anterior para recordarle que, aunque la terminación es la misma, como lo vemos aquí, el sentido de la voz media es una acción que se realiza con un especial interés o ventaja o beneficio del sujeto. En este caso, la voz media sería yo era, yo desataba para, tú desatabas para ti, nosotros desatábamos para nosotros, ustedes desataban para ustedes, él o ella desataba para sí o para él y nosotros, ellos desataban para ellos. Entendiendo eso, volvamos de nuevo al paradigma que estábamos trabajando. Vamos a verlo aquí y diríamos lo siguiente, que voy ahora a hacer, incluir las dos voces. El luomen, voz media, yo desataba para mí. El luomen como voz pasiva, yo era desatado. El lu, voz
media, tú desatabas para ti, como voz pasiva, tú eras desatado. El lueto, como voz media, él desataba para él o para sí, como voz pasiva, él era desatado. El uómeza, como voz media, nosotros desatábamos para nosotros. Como voz pasiva, nosotros éramos desatados. El UFC, la misma forma verbal, voz media, ustedes desataban para ustedes o para sí. Y como forma de voz pasiva, ustedes eran desatados. El uonto, como voz media, ellos o ellas desataban para sí. Y voz pasiva, ellos o ellas eran desatados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, José Luis? No. Bueno, vamos a decir que sí, pero fuera un poquito el contexto de la clase, sería como qué referencia puede haber para la conjugación de diferentes verbos en castellano, porque a uno se le olvida. Bueno, aquí simplemente ahí va, es un concepto en este caso de castellano, pero es sencillo. El tiempo imperfecto griego en este sentido es básicamente similar o sinónimo del pretérito imperfecto castellano. Siempre que recordemos que el imperfecto griego, aunque luego vamos a dar algunas explicaciones con algunos usos especializados del imperfecto, pero en sentido general, el imperfecto apunta a una acción continua o en proceso en el pasado. Pero que por lo general el imperfecto también abunda mucho en oraciones, digamos, relativas. ¿Ok? Por ejemplo, es común decir que cuando tú llegaste, yo dormía. Observen el imperfecto ahí en una oración, digamos, relativa, asociada con otra acción. Cuando él llegó, yo dormía. Bueno, cuando la película comenzó, me entró un sueño. Oh, cuando la película comenzó, yo dormía. Ok, cuando ellos vinieron o cuando ellos regresaron, yo estaba durmiendo. Imperfecto, yo estaba durmiendo. Cuando nosotros fuimos al templo, ella quedó que, o ella estaba, ok, digamos de esta manera, nosotros fuimos al templo y el templo estaba que cerrado. Fíjate el imperfecto ahí. Cuando nosotros fuimos al templo, eso es imperfecto, estaba cerrado. Pero fíjate cómo presentamos esa acción, la de que nosotros fuimos, pero por cuando fuimos, usamos el imperfecto para indicar otra acción, que era de que estaba cerrado. Cuando nosotros fuimos al templo, estaba cerrado. Nosotros fuimos a la librería, pero estaba cerrada. Eso es lo que usamos, ¿verdad? Un tiempo presente o cualquier otro tiempo usamos el imperfecto para una asociación de ideas de esa manera. Nosotros fuimos al play, pero el juego estaba suspendido. En fin, fuera de ahí, de ese tipo de relaciones, de el imperfecto con otra forma verbal en otro tiempo, decimos también, usamos el imperfecto para indicar una acción en proceso en desarrollo por destacar algunos matices. Por ejemplo, yo fui al Bronx. Pero si yo quiero señalar proceso o que fui varias veces, yo diría, yo iba al Bronx. Para esa fecha, yo iba al Bronx. Para esos años, yo iba mucho al Bronx. ¿Ok? Y ahí lo tenemos también, no lo mismo decir yo fui al Bronx, yo iba al Bronx. Cuando yo dije yo fui al Bronx, puede ser que haya ido varias veces, pero fue una acción puntual, yo fui al Bronx. Pero si quiero dar un matiz de que fue varias veces, entonces yo diría, por ejemplo, para esa fecha o para esos años, yo iba mucho al Bronx. Yo iba al Bronx. Para indicar que no fue una sola vez. Yo iba al Bronx.
¿Ok? Y en fin, ese es el sentido básico del imperfecto. Por eso siempre tratamos de explicar primero en castellano el concepto para pasarlo al griego. Entonces, cuando decimos que eso es el imperfecto castellano, pasar al griego, entonces no hay problemas. Por supuesto, vamos a ver otros usos, como el llamado imperfecto ingresivo, que abunda mucho en el Nuevo Testamento, que se usa para señalar el inicio de una acción determinada, en un momento determinado. Entonces, por eso lo veremos más adelante. Cuando aparece el imperfecto ingresivo en el Nuevo Testamento, esa forma verbal no se puede interpretar como en tiempo imperfecto común, sino que el autor utilizó el tiempo imperfecto para indicar el inicio de una acción. Por ejemplo, utilizó en el relato de Jesús ir al desierto, que según lo vemos en Lucas, en Mateo y Marcos, de que después de Jesús bautizado, por un lado se dice que el Espíritu lo arrojó, lo guió al desierto, lo impulsó al desierto. Lucas utiliza un imperfecto, pero también utiliza el caso dativo. Entonces, presenta, y lo que yo voy a hacer es para mejor ilustración, que les prometo entonces en la próxima sesión vamos a presentar el texto griego de Lucas para que veamos un imperfecto ingresivo, ¿ok? Y lo voy a dejar ahí en suspenso por ahora. Para la próxima sesión, cómo presenta a Lucas el que Jesús no fue él no utiliza la misma forma de Mateo, el documento y de Marcos. Él utiliza un imperfecto ingresivo que dice que después de Jesús venir, después de ser lleno del Espíritu Santo y regresar del desierto, de ser lleno del Espíritu Santo, entonces él fue comenzado a guiar, fue guiado por el Espíritu en el ámbito del desierto, ¿ok? Pero él utiliza un imperfecto que apunta entonces que puede retornar, inició esta acción, y esta acción que inició con posterioridad a él regresar de ser bautizado, entonces Lucas lo presenta con un imperfecto ingresivo. Entonces, lo que vamos a hacer, porque ya no me queda el tiempo para presentar esa imagen, voy a presentar esa imagen para la próxima sesión, que nos va a servir para ver el imperfecto ingresivo y para dar algunos detalles importantes en nuestro acercamiento al texto griego. Entonces, prometo en esta sesión que vamos a preparar una imagen con el texto griego de Lucas para que observemos el uso del tiempo imperfecto ingresivo, porque es otro de los recursos que hay que comprender. Entonces, cuando estemos frente a un imperfecto ingresivo, no se puede traducir como una forma de tiempo imperfecto, sino como un imperfecto que marca el inicio de una acción determinada, por supuesto, en relación a otra forma verbal que aparece en el contexto. Pero vamos a dejarlo para la próxima sesión. Por ahora, basta entender que el imperfecto implica una acción durativa o continua o en proceso en el tiempo pasado. Por eso yo comía, yo estudiaba, yo jugaba, yo tocaba, en términos de un instrumento musical, yo bailaba, en fin, pero se diferencia precisamente del pretérito perfecto simple, es que el pretérito perfecto simple, o el llamado pretérito indefinido, es una acción puntual. Yo bailé, pretérito indefinido. Yo jugaba, pretérito imperfecto. Yo estudié, pretérito perfecto simple o pretérito indefinido. Yo estudiaba, pretérito imperfecto. Ahí están los matices básicos del imperfecto. Ahora, el paradigma 145 apunta a algo que he venido mencionando varias veces, que es común que un sustantivo neutro plural utilice un verbo en singular. Entonces, ta daimonia
es, por la terminación, es obvio que es un nominativo neutro plural, pero el verbo exergetai es un verbo del verbo exergomai, tercera persona del singular, y es los demonios salen. Aquí lo que se va a dar importancia entonces es al sustantivo neutro que aparece como una especie casi de colectivo. Entonces, demanda aquí es común que los sustantivos de género neutro plural utilicen comúnmente un verbo en tercera persona singular y rompe la regla que siempre hemos mencionado, que un nominativo plural, un verbo en tercera persona plural. Aquí estamos viendo el caso extraño, que es un neutro nominativo plural con un verbo en tercera persona singular, pero se va a traducir de acuerdo al sustantivo de género neutro y no de acuerdo al verbo. O sea, no podemos sospechar que hay aquí un error, no. Hay que considerar que esa es una especie de modismo común en el Nuevo Testamento en la que se emplea un verbo en singular para un sustantivo neutro plural. Ta daimonia exergetai, los demonios salen. También tauta esti ta caladora. Aquí tenemos un verbo en mi, tercera persona singular, pero tauta, apuntando a ta caladora, es un neutro plural. Estos son los buenos regalos. Estos son los buenos regalos, pero observen que este es realmente la tercera persona singular de mí. Si literalmente, si no entendemos el modismo, traduciríamos o pensando que hay aquí un error. Estos es los buenos regalos. No, estos son los buenos regalos. Hay que entender ese modismo, ¿ok? Ahora bien, también puede parecer en el caso plural, por ejemplo, ta tecna sothontai, donde tenemos aquí un neutro plural, ta tecna, con un verbo en tercera persona del plural. Los niños son salvados. Tiempo presente, voz pasiva. Los niños son salvados. Ok, ahora, si, bueno, el paradigma 146, vamos a ver los usos de kai y de. El uso conectivo de kai, donde quiere decir simplemente y ya lo vimos, también o aún. Cuando se use así, como también aún, se coloca antes de la palabra con la cual está lógicamente conectada. Por ejemplo, tutto te kai ego lego. Pero pero también esto, pero también yo digo esto, pero esto también yo digo. Podemos decirlo así, pero puede decir también, no solamente, pero esto también yo digo, sino, pero también yo digo esto, ¿ok? Aquí la idea es que kai tiene el sentido de también. También yo digo esto, pero también yo digo esto. Otro ejemplo es, ginoscusi kai ta tecnaton nomo. Aún los niños conocen la ley. Si uno dijera literalmente, ginoscusi kai ta tecna, y los niños, ginoscusi ton nomo, la ley, y los niños conocen la ley. Pero aquí el sentido no es, pero, ¿se entiende? Y los niños, pero aquí es aún dando la idea de un énfasis distinto a cuando decimos, aún los sordos escucharon eso, incluso los sordos. O sea, es una especie de énfasis para destacar una realidad. Entonces utilizamos el aún o incluso. Por ejemplo, ellos, bueno, fueron al viaje, incluso los que dijeron que no iban o los que habían dicho que no iban. Vinieron aún los que se habían negado. Fíjense, ahora, obviamente, ese aún no debe llevar tilde, porque si lleva tilde equivale a todavía, ¿ok? Pero cuando decimos eso, de que vinieron aún o incluso, o
Además, los que habían dicho que no vendrían, o los que dijeron, o los que se habían negado, o los que no prometieron que vendrían, entonces los usamos para destacar, ¿ok? Ahora, este uso de aún o incluso, quiero hacer una corrección en cuanto al castellano. Es común, por ejemplo, escuchar personas decir inclusive, por decir incluso. Por ejemplo, gnoscusi kai ta tecnaton nomum. Incluso los niños conocen la ley. Ahí es incluso, no inclusive. Inclusive es muy mal usado por periodistas y comunicadores de, digamos, de reconocimiento eh, de mundial, no poco, por ejemplo. Sin embargo, cometen el error de decir inclusive. Inclusive se utiliza, por ejemplo, cuando en una cadena se quiere agregar el último término. Por ejemplo, no es lo mismo decir que usted vaya a una librería o a una casa donde sacan fotocopias. Bueno, vamos a ponerlo más sencillo. No es lo mismo que usted le diga a sus estudiantes, o que yo le diga a ustedes, miren, ustedes me van a estudiar de la página 1 a la 5. Eso tiene dos posibles interpretaciones. Una, de la 1 a la 5, que la 5 sea el término, pero no van a estudiar la 5. O sea, de la 1 a la 5 implica que ustedes van a estudiar la 4 y la 5 es el término. Ahora, si yo quiero que ustedes entiendan que la tarea que yo le estoy poniendo incluye las 5, yo digo, ustedes me van a estudiar de la página 1 a la 5 inclusive. ¿Ok? La 5 inclusive implica que la 5, la página 5, no es término, sino que se incluye. Repito, tirar, leer, estudiar de la página 1 a la 5 puede implicar más bien que la 5 es el término, pero se estudia hasta la 4, pero se estudia la 4 completa. Pero cuando yo digo, ustedes me van a estudiar de la página 1 a la 5 inclusive, eso significa que la 5 está incluida en la tarea. Ese es el uso correcto de la palabra inclusive, que, repito, erróneamente, muchos comunicadores, comunicadoras, periodistas, personas que usan con frecuencia el micrófono, utilizan erróneamente la palabra inclusive cuando lo que debían utilizar es incluso. Como en este caso, incluso o aún los niños conocen la ley. Incluso los niños conocen la ley, no inclusive. Ok, el paradigma 147, tenemos entonces UD como CAI, a veces simplemente un conectivo y quiere decir tampoco o ni. Pero tienes otros usos también. Por ejemplo, quiere decir ni aún. Tutto de u lego, ego, ude, legusin, auto, hoi, aloi. Pero esto no lo digo yo, ni lo dicen los otros. No lo digo yo, ni lo dicen otros. ¿Ok? Aquí, ten doxan tu ceu blepusin ude hoi macetai. Ni aun los discípulos ven la gloria de Dios. Recuerden que si nosotros vamos a agregar un elemento en términos, digamos, positivos o afirmativos, utilizamos el y o también. Es decir, él trabaja y estudia. Pero el negativo no podemos usarlo con y. Sería, por ejemplo, él no trabaja ni estudia. No trabaja ni estudia. Y aquí entonces viene el uso de en ese sentido, ¿ok? Ten doxan tu theu blepusin ude hoi macetai. Ni aun los discípulos ven la gloria de Dios. Y arriba dijimos entonces, tutto de u lego, ego ude legusin auto hoi aloi. Pero esto no lo digo yo, pero esto u lego yo, ni ude, ni lo dicen otros. Ude legusin auto hoi
alloy. ¿Ok? Ahora, en en el paradigma 148 tenemos el uso de kai y de en forma correlativa y quieren decir respectivamente tanto como ni. Por ejemplo, tuto legusin kai hoi apostoloi kai hoi duloi. Tanto los apóstoles como los siervos dicen esto. ¿Ok? Los apóstoles como los siervos dicen esto. Tuto legusin ude hoi apostoloi ude hoi duloi. Esto ahora sería en sentido negativo. Ni los apóstoles ni los siervos dicen esto. Observen, aquí Kai es, digamos, un conector que agrega, adiciona en términos afirmativos. Tuto legusin kai hoi apostoloi kai hoi duloi. Esto legusin dicen los apóstoles y los siervos, o tanto los apóstoles como los siervos, en términos afirmativos. Pero tuto legusin ude, hoi apostoloi ude, hoi duloi, sería en términos negativos. Ni los apóstoles ni los siervos dicen esto. O también se puede decir, ni los apóstoles, tampoco los siervos. Ni los apóstoles, tampoco los siervos, pero parece más natural, ni los apóstoles ni los siervos dicen esto. ¿Alguna pregunta, José Luis, antes de hacer por lo menos uno o dos ejercicios que les sirvan de guía para de tarea y que ustedes se animen a hacer el resto para la próxima sesión? No, Bien, todo bien. entonces vamos, ok, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es a leer, vamos a hacer dos ejercicios, y vamos a leer, José Luis, la número 1. Lo analizamos, lo traducimos, hacemos la 2 y terminamos la sesión por hoy. La número 1. Gra punto hutoi hoi logoi en biblio. Ok, biblio. Muy bien. Aquí tenemos lo siguiente. El grafunto es una forma del tiempo imperfecto, tercera persona del plural, voz media o voz pasiva. Ok, recuerden aquí onto, que lo dimos en el paradigma aquí, venlo aquí, observen la terminación onto. Mírenlo aquí, onto. El luonto, en el paradigma 143, terminación de la tercera persona del plural, voz media o voz pasiva, imperfecto. Entonces, cuando estamos aquí en el grafonto, entonces estamos ante una forma verbal de tiempo imperfecto. Miren el aumento aquí, como el verbo es grafo que inicia con una consonante, le ponemos el aumento del imperfecto, epsilon. Entonces el grafonto es una forma verbal de tiempo imperfecto. Esa terminación onto, tercera persona del plural, voz media o voz pasiva, del verbo grafo, que es, ahí está ahí, gra, y con la fi nos huele al verbo grafo, ¿ok? Entonces, jutoi, hoi logoi, tenemos una frase aquí compuesta por jutoi, que José Luis, tú recuerdas que es un pronombre adjetivo demostrativo, ¿verdad? De jutos. Sí. Y hoi logoi es un sustantivo. Observamos entonces que jutoi y hoi logoi concuerdan en caso, género y número. Eso significa que hay una relación sintáctica entre jutoi y hoi logoi. Observamos, por supuesto, una estructura predicativa, el artículo con con el sustantivo y no con el demostrativo, significando entonces estas palabras. Sí. En, dijimos que una preposición que se utiliza ¿con qué caso? Con el dativo. Dativo, sí. Dativo. Y biblio es el dativo masculino, neutro, el dativo neutro singular de biblium. Dijimos que es libro.
en el vocabulario. Entonces, el grafunto, juto y hoy logo en ¿Puedo, biblio. Ajá. ¿Puedo dar mi traducción en lo que creo? Oh, pero seguro, vamos, es el objetivo, demostrar que Eh, estamos en esto. Estas palabras fueron escritas en el libro Eran, o eran, ok. sí, para hacer el énfasis del imperfecto. Sí, se dice también que a veces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento griego, se utiliza un imperfecto cuando nosotros esperaríamos otro tiempo. Pero bien, por ahora, en la enseñanza, ser radical y recolocamos el imperfecto, entonces es así mismo. El único error fue ese. Estas palabras eran escritas en un libro. Sencillamente así. Estas palabras eran escritas en un libro. Lo que lo más seguro es que uno piense que fueron escritas, ¿verdad? Pero apuntando al pasado, en desarrollo, en proceso, estas palabras eran escritas en un libro. Bien, ok. Eh, Vámonos con el número 2. Edidas comen, no, perdón, Edidas comen, uh, Comen, heridas comen, Edidas comen, Hupa, ajá, hupautu, 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 et ajá, ton biblion, ton biblion, biblion, ton pro- profeton. correcto. Heridas comen, el acento es que el acento tiene que estar en la penúltima porque la última sílaba es larga. Y la regla es que cuando la última sílaba sea larga, el acento tiene que aparecer lo más cercano posible de esa sílaba. Pero si la última es larga, puede aparecer en la antepenúltima. Hupautu nos recuerda que aquí tenemos la llamada apóstrofo, ¿verdad? Esta figura apóstrofo implica la pérdida de la vocal, de la preposición, porque la palabra que sigue inicia con vocal también. Entonces, pensemos aquí en hupó más autú, pero el apóstrofo no debe hacernos perder que es hupó que está ahí. Autú es un pronombre, ¿verdad? Personal de la tercera persona. ¿En qué caso está? Um, autu, genitivo. Genitivo, correcto, genitivo, muy bien. Ahora, fíjate entonces, ustedes recuerdan que jugó más autú va a aparecer cuando hay una forma verbal en voz pasiva, indicando el complemento agente que ejecuta la acción de ese verbo en voz pasiva. Eso significa que las comen, que es una forma verbal de tiempo imperfecto, primera persona del singular, que pudiera ser voz media o voz pasiva, por encontrarnos aquí frente a Jupó más Autú, eliminamos la voz media. Eso significa que Autú es el complemento agente, es el responsable de esa acción verbal. ¿Ok? Entonces diríamos que yo era enseñado por quién? Por él. Por el, Jupó Autú, pronombre personal de la tercera persona en genitivo. Entonces, esta construcción sintáctica aparece frente a verbos en voz pasiva cuando existe el interés de destacar quién es el agente responsable de ese verbo en voz pasiva. Entonces, yo era enseñado por él, y aquí tenemos ecto biblion. La preposición ec apunta entonces a, podemos, si lo traducimos así literalmente como de lo, yo era enseñado por él de los libros, no tiene sentido. Aquí entonces, con genitivo, en este tipo de construcción, apunta a por medio de, ¿ok? Yo era enseñado por él con o por medio de los libros, ton biblion, genitivo plural neutro de biblio, plural neutro, ton profetón, genitivo masculino plural de profetes. Entonces, esta frase está en dativo, perdón, genitivo
neutro plural, y esta ton profetón está en genitivo masculino plural. Entonces, Entonces, ajá, electon biblion por medio de o con, está en dativo instrumental, entonces. no, genitivo, pero y tiene el valor de un dativo instrumental. Ok, Ek con genitivo en estos casos tiene un valor instrumental también. Entonces, yo era enseñado por él por medio de o con los libros de los profetas. Es decir, el material, el recurso que él utilizó para enseñarme, ¿qué fue? ¿O qué fueron? Los libros de los profetas. Esa es la idea. Yo era, yo era enseñado por él con o por medio de los libros de los profetas. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta final, José Luis? ok, entonces ek por estar ton biblion en genitivo, ek pasa a ser algo como de compañía, con, ¿verdad? No, con de instrumento. Con, ok, La idea, por ejemplo, como decimos, por ejemplo, uh, lo golpeó con sus manos. ok. O sea, las manos fueron un instrumento para golpear. Aquí, los libros de los profetas fueron los recursos o fue el instrumento utilizado por él para enseñarme. ¿Ok? Yo era enseñado por él con o por medio de los libros de los profetas. Digamos que ese fue su libro de texto, los libros de los profetas. ¿Alguna otra pregunta? No, Ok, bien, entonces lo que queremos es que puedan sacar tiempo, tanto José Luis Fernández, que está en directo y en vivo, como las personas que van a estar en diferido. Algunos no pueden estar en ninguna, en otra sección en vivo, pero hay gente que no puede estar los martes y los jueves sí. La idea sería entonces que traten de ver cuanto antes posible esta grabación, la grabación de esta sesión, para que para el próximo jueves traten de hacer lo más que puedan, algunas lecciones, ejercicios del paradigma 149, y ya yo le dejé trabajado junto con José Luis el número 1 y el número 2. Hagan alguna, lo más que puedan, entonces, para ver qué podemos hacer, si hay alguna pregunta todavía o algo que haya que explicar respecto del tiempo imperfecto, voz activa y voz media y pasiva, antes de pasar a la próxima lección. Pues bien, mis hermanos, feliz noche, José Luis, feliz noche para gracias. todos. Así que cualquier cosa, recuerden que a la hora de hacer los ejercicios, cuentan con mi ayuda. Lo que espero es que me la hagan saber. Cuando usted comience a hacer los ejercicios y se le presentó cualquier dificultad, cualquier duda, no dude en avisarme, principalmente vía WhatsApp, y obviamente que le voy a dar la ayuda para que ustedes salgan al camino, y porque es parte también de nuestro compromiso con ustedes en este curso. Así que feliz noche, mis hermanos, feliz noche mi hermana Olga, que es la única hermana del grupo. Esperamos entonces, con Dios delante, vernos en la próxima sesión. Feliz noche. Bye bye.